Y hermanos, les invito a buscar en sus Biblias en Primera de Corintios, no, Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Seguimos estudiando. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando estudiábamos juntos, les dije que Primera de Timoteo capítulo 2 y capítulo 3 corresponden a una misma sección de la carta de esta epístola pastoral, que tiene que ver con aquellas personas que componen o conforman, en definitiva, a la iglesia? ¿Se acuerda que les mencioné eso? ¿Sí? ¿No? ¿No lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Es una sección, dijimos, que habla de quienes conforman la iglesia. Recuerde que la iglesia, y eso es lo que estamos estudiando juntos, ¿no es cierto? Estamos estudiando esta epístola, Primera de Timoteo capítulo 3, principios de conducta en la iglesia, que es la casa del Dios viviente. ¿Sí? Ahora, ¿quién conforma la iglesia? Capítulo 2, verso 1 al verso 8 dijimos hombres que oran de la forma correcta, por el propósito correcto y con la actitud correcta. ¿Se acuerda? Pero también la semana pasada vimos mujeres piadosas en su forma de conducirse en la iglesia, que es la casa de Dios, que se visten correctamente, ¿no es cierto? Ahora, la vestidura, la forma en que se visten, la forma en que se peinan, que se adornan, que se maquillan, lo hacen siempre buscando llamar la atención sobre la persona de Dios y no sobre ellas mismas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? También dijimos y hablamos de estos pasajes que son un poco controvertidos, sobre todo en nuestros días, que no son tan populares, sobre todo en nuestros días. Pasaje que tiene que ver con el hecho de que la mujer debe guardar silencio. ¿Sí? ¿Sí? ¿La mujer debe guardar silencio cuando aprende? ¿Sí? ¿Quién debe guardar silencio cuando la mujer está aprendiendo? El hombre. ¿Por qué? Para que estudie tranquila, para que aprenda tranquila, para que no se desconcentre. Porque cuando la mujer aprende, ¿quién se beneficia? Solo la mujer, ¿verdad? La familia en su conjunto. ¿Se acuerda que dijimos que lamentablemente estos son pasajes muy mal interpretados y aplicados, particularmente por varones que no quieren perder su posición de liderazgo y autoridad, lamentablemente? Ahora, dijimos también que teníamos que observar estos textos a la luz de la costumbre histórica. Preste atención, por favor, déjese conversar, no se distraiga más. Dijimos que hay que observar esto a la luz de la costumbre histórica y de la cultura. En la cultura oriental, en la cultura de Medio Oriente, que es donde se desarrolla donde se desarrollan en definitiva estos textos, una mujer no se pararía en medio de un grupo de personas donde hubiesen hombres a hablar. De hecho, no sé si usted recuerda, pero por ejemplo en el templo habían secciones o habían sectores que eran exclusivos para varones y lo que se llamaba el patio de las mujeres. No se iban a mezclar entre sí, no iban a interactuar entre sí en un lugar sagrado. Entonces, en un sentido, Pablo está recordando esto. Hay una cuestión que tiene que ver con la cultura. Sería mal visto que una mujer se parase en medio de una congregación a hablar. Eso tiene que ver con una cuestión cultural. Pero también da una razón bíblica o teológica. El hombre fue creado primero, después la mujer. Y eso habla de un orden que establece Dios. No lo establezco yo, lo establece Dios. Ahora, dijimos que este pasaje es complejo porque, es más, por estos pasajes, por este y por otro de 1 Corintios capítulo 14, es que a Pablo se le acusa de ser un machista misógino, ¿no? Y se pierde de vista algo. Yo una vez, no sé, creo que se lo conté, estaba almorzando en la casa de un pastor que tuve cuando estaba en el instituto bíblico, pastor brasilero.
él vivía en esa casa con su esposa y 2 hijas. Y me invitaron a almorzar. Y fui a almorzar. Y estábamos conversando durante el tiempo del almuerzo. Y surgió este tema, ¿no? Y la esposa del pastor dijo, sí, lo que pasa es que Pablo era machista. Y las hijas afirmaron y dijeron, amén. Y yo miré al padre de familia, ¿no? Al jefe de hogar. Y él hizo, agachó la cabeza, no me siguió comiendo. Y yo le dije, entonces si Pablo era machista, y yo entiendo que la escritura fue inspirada verbal, yo creo en la inspiración verbal y plenaria, ¿no es cierto? Si yo creo en eso y yo afirmo eso, entonces yo estoy diciendo, en realidad no estoy diciendo que Pablo sea machista. ¿El machista quién fue? El Espíritu Santo de Dios que inspiró a Pablo a escribir lo que escribió, ¿no? Ya ahí quedamos, ¿cómo se llama? Jaque mate. No, de hecho, nunca más me invitaron a almorzar. Pero bueno, son textos controversiales. Ahora, sigue la sección, pues la sección no termina en el capítulo 2, la sección sigue en el capítulo 3. Y en el capítulo 3, entre el verso 1 y el verso 7, vamos a hablar de pastores capaces. Luego, en el capítulo 3, desde el verso 8 hasta el verso 13, se va a hablar de los diáconos aprobados. Y por último, desde el 14 hasta el 16, se va a hablar de creyentes ejemplares. Ahora, hoy día nos corresponde ver la primera parte del capítulo 3, pero debo ser bien honesto con ustedes, no vamos a poder verla completa. De hecho, vamos a tener que limitarnos, son 7 versículos, y leamos los 7 versículos y después les cuento sobre qué vamos a hablar hoy día. Tienen que ver con pastores capaces, pero veamos de qué vamos a hablar hoy día. Dice lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. En la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito y el lazo del diablo. ¿Vamos a orar? Comenzamos. Señor amado, gracias por este día, gracias por su palabra, y ahora le rogamos que usted nos guíe, nos oriente a poder entender correctamente lo que su palabra nos quiere enseñar en este día. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Como dije, hoy día vamos a hablar acerca de pastores capaces. Pastores capaces. Pero creo que es necesario poder entender y explicar un poco qué significa el hecho de que la iglesia tenga pastores y que además estos sean capaces. La pregunta es: ¿capaces de qué? ¿Capaces de qué? Pastor Warren Wiersbe, pastor que a mí me gusta mucho como escritor, como comentarista, él escribe en uno de sus libros, en uno de sus comentarios, lo siguiente. Él dijo lo siguiente, cito textual: el éxito o fracaso de cualquier agrupación depende de sus líderes. El éxito o fracaso de cualquier agrupación depende de sus líderes. Ahora, cuando nosotros pensamos en la iglesia, hermano, nosotros tenemos por cierto y tenemos bien claro una cosa. La iglesia tiene una cabeza. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa cabeza? ¿Alguien le escuché decir pastor? Bíblicamente, ¿no es cierto? Bíblicamente, Efesios capítulo 1, verso 20, verso 22, dice que la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es Cristo. ¿No es cierto? Así que el culpable de todo lo que hacemos bien o todo lo que hacemos mal es Cristo. Porque Él es la cabeza.
Porque lógicamente Cristo es la cabeza de la iglesia universal. Pero también hay lo que se llaman las iglesias locales. Nosotros somos una iglesia local. Los muchachos ayer fueron a otra iglesia local, que la iglesia de Cuatro Álamos. Nosotros en la mañana andábamos en el templo de otra iglesia local, que la iglesia, la Biblia dice. Y las iglesias locales, lógicamente, tienen a una persona que está al frente liderando. Quiero decir esto, a mí en lo particular, creo que se los he dicho varias veces, probablemente varias veces lo han escuchado, no me gusta la palabra líder. No me gusta. Porque creo que nosotros tenemos un problema cultural. Y es que nosotros asumimos culturalmente que quien es líder, él es autoridad, y como autoridad, él manda. Él manda. Entonces ahí vemos a guardias de supermercado que porque tienen una gorra, porque tienen un bastón, ahora de estos retráctiles, ¿no? Antiguamente era una luma. Los tipos, por la simple sospecha de que alguien está haciendo algo malo, son capaces de agarrarlo a palo y meterlo entre 3 o 4 a una sala y pegarle. Yo no digo que las personas, todos los tipos a los que meten a esta sala y les pegan son blancas palomas, pero más de alguna vez han cometido errores, ¿no? Pero ellos tienen la autoridad, tienen el derecho porque tienen el traje, ¿no? Ahí tiene usted de pronto a personas que andan cuidando estacionamiento, la misma situación, ¿no? Creo que de pronto, creo que es una cuestión cultural, insisto, creo que es una cuestión cultural, tiene que ver con nuestra nación. Que a una persona le ponen un gorro y una luma y ya es general de la República, ¿no? Se asume una autoridad que realmente no tiene. Ahora, déjeme decir esto, insisto, no gustándome la palabra, creo que necesito usar la palabra porque la entendemos y describe en definitiva lo que el texto quiere decir. Dentro de las iglesias locales hay un líder. Hay una persona que es responsable. Cristo sigue siendo la cabeza, pero localmente hay un responsable. Y ese responsable se llama pastor. Ahora, déjeme simplemente definir algo. ¿Cómo se define la palabra líder? Creo que es bueno de pronto entender cómo se definen las palabras, porque a veces las usamos y no entendemos qué significan. La palabra líder se define como aquel que va al frente de un grupo de pares guiándoles. Líder es una persona que va al frente de un grupo de pares guiándoles. Por lo tanto, si yo entiendo bajo esa definición que un pastor es el líder de la iglesia, lo que está diciendo la definición sería que el pastor va al frente de un grupo de pares, pues somos todos hermanos en definitiva, solo que el pastor va guiando al grupo de los hermanos. Eso es. Ahora, ¿el pastor tiene ciertas responsabilidades delante de la congregación? Sí. ¿Y tiene ciertas responsabilidades delante del Señor? Sí. Recuerde que el Señor en Hebreos capítulo 13 dice que los hermanos deben someterse a sus pastores, porque sus pastores han de dar cuenta por ellos. Por lo tanto, yo tengo ciertas responsabilidades delante del Señor por ustedes, por el cuidado, lógicamente, que debiese tener de ustedes. Ahora, déjeme simplemente que podamos entender juntos, ¿no? Que podamos entender juntos qué significa o qué es, cómo se define la palabra pastor. Porque a veces tenemos malas interpretaciones, malos conceptos de lo que es un pastor. Tenemos malas interpretaciones, y lo peor de todo es cuando los pastores tenemos malas interpretaciones y malos conceptos de lo que significa ser un pastor. Eso es lo más delicado, ¿no? Simplemente déjeme mencionar algunas cosas respecto al pastor. Ahora, para poder explicar qué es un pastor, déjeme mencionar que en la Biblia hay 3 palabras que describen el oficio pastoral, 3 palabras que son distintas, pero que describen el oficio pastoral desde una mirada o desde una perspectiva distinta. Si yo les preguntase, por ejemplo, Bastián, ¿qué es lo que tú ves acá?
sé más, no seas tan general, sé un poco más específico en tu descripción. Ya, ok, ya, está ahí nomás. Está ahí nomás. Hermana Gladys, ¿qué es lo que ve usted? ¿Ya? Déjeme contarle lo que yo veo. Yo veo algo de madera que tiene compartimentos. ¿Ustedes ven los compartimentos? No, ¿no es cierto? Pero estamos describiendo lo mismo. ¿Por qué si estamos describiendo lo mismo estamos describiendo cosas distintas? Porque estamos mirando desde una óptica, una perspectiva distinta. Bueno, en la Biblia hay 3 palabras que describen el mismo oficio, pero desde una óptica o una perspectiva distinta. ¿Cuáles son estas 3 palabras? La primera, anciano. Anciano. Entonces un pastor debe ser un anciano. ¿Sí? Uy, qué complicado, y yo todavía no soy anciano. Y me falta tanto todavía para hacerlo. ¿Cómo le hago? Anciano. Anciano. La palabra en realidad lo que define o lo que describe es una persona que es madura en su fe, porque ha ejercitado su fe con los años, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, pero también en medio del servicio. Por eso que se dice que los pastores son ancianos. Déjeme mostrar algunos ejemplos. Hechos capítulo 20, verso 17. Este texto quiero que lo marquen porque vamos a volver varias veces a él. A Hechos 20. Miren lo que dice Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Qué está hablando? ¿O de qué está hablando? Pablo. El apóstol Pablo llega a una ciudad llamada Mileto, que es cercana o vecina a la ciudad de Éfeso. Ahora, él quisiera pasar por Éfeso para ver a esta iglesia que él fundó y a la cual ama mucho, pero no puede. Y él sabe que no va a volver a pasar por esta iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Necesita despedirse de la iglesia y lo hace por medio de los representantes de la iglesia. Porque necesita además a estos representantes darles algunos consejos. Verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora hizo llamar a los hombres más viejos de la congregación. No, en este punto hace llamar a quienes, a los más maduros, aquellos que están al frente de la congregación, guiando, enseñando, instruyendo. Ahora, fíjese un detalle interesante. Vaya a Tito capítulo 1, verso 5. Tito es otra epístola pastoral. Es otra epístola que el apóstol Pablo escribe a otro amado hijo en la fe, ¿no es cierto? Al cual dejó en una isla particular que se llama Creta, una isla compleja, difícil, tanto así que los cretenses tenían una fama, ¿no? Se decía de los cretenses que eran como, verso 12, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Lindo testimonio tenían los cretenses, ¿no? Ahora fíjese en el verso 5, capítulo 1 de Tito, Pablo dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Sabes lo que está diciendo, no? Ahora, ¿yo puedo establecer ancianos en una ciudad? Si fuese una cuestión de edad, yo no puedo establecer ancianos. Sería una cuestión natural. Porque yo no puedo ni detener ni acelerar el proceso de una persona en su maduración física para que sea más viejo o menos viejo. Yo no puedo hacer eso. Pablo simplemente le está diciendo a Tito: establece ancianos en cada ciudad de la isla. Establece ancianos, o sea, establece personas que vayan al frente de la congregación.
Otro pasaje, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, no sé si logra notarlo, ¿no? Pero una cosa interesante, Pedro le dice a esta gente, ¿no? Ruego a los ancianos, y él se identifica con ellos. Yo anciano también. Ahora, no está, de nuevo, Pedro no está diciendo yo le ruego a la gente mayor, siendo yo también viejo como ellos. No, no está diciendo eso. Yo anciano también, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le ruega? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, hermano, déjeme decirle esto. Anciano, cuando aparece en estas epístolas, aparece la expresión anciano, hay que saber distinguir si se está refiriendo a ancianos en edad o ancianos porque ejercen un rol de autoridad dentro de la iglesia. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice, vosotros jóvenes, someteos a los ancianos, miradlos con respeto? Ahí no está hablando de alguien que ejerce el rol como una función de autoridad. Ahí está hablando de un anciano con las canas, con la edad. Porque hace el contraste entre el joven y el anciano. Entonces siempre hay que mirar el contexto. Siempre hay que observar el contexto. Ahora, en la Biblia no solo para describir un pastor se habla de un anciano. También se habla de otra cosa. Se habla de un obispo. De un obispo. ¿Y quién es un obispo? Alguien que observa desde una posición elevada para cuidar de quienes está observando. Porque les cuida de peligros que puedan venir de afuera, les cuida de peligros que puedan surgir de adentro, les cuida. Obispo es como un supervigilante, no como un superhéroe, como un supervigilante. ¿Sí? Como alguien que está sobremirando, sobreviendo las cosas. Fíjese de nuevo, ¿se acuerda que le dije que conservara su dedito ahí en Hechos 20? Mire lo que dice Hechos 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros. ¿Vosotros quiénes? Los ancianos del verso 17. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Como obispos tienen que mirar, tienen que cuidar, tienen que sobrevigilar. ¿Sí? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Señor... en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, en este texto es importante observar los verbos. En este texto es muy importante observar los verbos. Fíjese otro texto más. De nuevo, vuelva a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 y verso 2. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿no es cierto? El obispado es el ministerio del obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y se empiezan a describir una serie de factores o cosas, ¿no? Ahora, si me pueden ayudar simplemente dos personas, sin que pierdan de vista. Leo, ayúdame buscando. Tito 1:5 de nuevo. Y Bastián, tú vas a leer Primera de Timoteo 3, 1 y 2. Tito 1:5, Leo. Cuando lo tenga, póngase de pie y lo lee bien fuerte. El 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. El 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador
adorador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ok, hasta ahí nomás. Una pregunta, ¿de quién habla en Tito 1:5? ¿De los? ¿En el 5? De los ancianos. ¿Sí? Y describe ciertas características, ¿no?, que debe tener el anciano. ¿Correcto? Por favor, puedes leer 1 Timoteo 3, 1 y 2. Ahora bien, ninguno anhela obispado es una obra de hacer, pero es necesario que el obispo sea sensible, mujer, sobrio, prudente, riguroso, respetuoso, apto para enseñar. Okay. ¿De quién habla en 1 Timoteo? Ahora, ¿no le llama la atención que el anciano de Tito 1:5 y el obispo de 1 Timoteo 3:1 tienen características o cualidades muy similares? ¿Sabe por qué? Porque está hablando de la misma persona, pero desde una óptica distinta. Ahí podemos entender claramente que el obispo y el anciano dentro de la iglesia son la misma cosa, con un nombre distinto, entre comillas, con un título distinto. Ahora, nosotros en nuestro contexto no usamos tanto la palabra anciano, ¿no? Pero si usted va a una iglesia de hermanos libres, ellos sí utilizan el término anciano. Los hermanos, ¿cómo se refieren la iglesia a los hermanos? ¿Es pastor o es anciano? Ok. Ahora, entiendo que en los hermanos libres no hay pastor y ancianos, solo hay ancianos. Y hay un anciano al que le llaman el anciano gobernante, que es el que está al frente del grupo, que es como que el que dirige a este grupo de ancianos. ¿Sí? Ahora, en nuestro contexto no usamos la expresión anciano. Tampoco usamos la expresión obispo. ¿Por qué? Porque comúnmente, ¿quiénes utilizan la expresión obispo? Los católicos, no solamente los católicos, también los metodistas pentecostales. Ahora, ¿qué es lo que definen ellos? ¿Qué se entiende cuando se habla de un obispo generalmente? ¿Qué expresan ellos cuando hablan de un obispo? ¿Qué expresan cuando hablan de un obispo? No va a la Benita. ¿Qué dicen ellos cuando hablan de un obispo? Que el obispo es una autoridad externa que está sobre un grupo de iglesias, sobre un grupo de pastores, al cual le rinden cuenta. Bueno, en la Biblia nunca se habló de un obispo al cual se le rinde cuenta. De hecho, en la Biblia siempre se habló de iglesias independientes, probablemente interdependientes, por ejemplo, la ofrenda a los santos de Jerusalén, donde un grupo de iglesias se junta para levantar una ofrenda y enviarla a Jerusalén, pero no habla de iglesias que tengan que rendirle cuenta una a otra, ¿no? ¿Usted salió de aquí? Sí, ya, ríndame cuenta. Usted es parte nuestra, usted es nuestra hija, así que usted hace lo que yo le digo. No, nunca vemos eso en la Biblia. Nunca vemos eso en la Biblia. Pero sí la función del obispo. El obispo no es alguien a quien se le rinde cuenta. El obispo es alguien que está cuidando, en definitiva, de un grupo de personas. Y lógicamente está la tercera palabra, que es la más común, la que más conocemos, que es pastor, ¿no? ¿Y cuál es la idea del pastor? Alguien que va al frente del rebaño, guiándole, cuidándole, alimentándole. Volvamos a Hechos capítulo 20. ¿Se acuerda que le dije que no se moviera de ahí? Hechos 20, 28. Por lo tanto, mirad por vosotros, y ese mirad tiene que ver con el oficio del obispo. Por tanto, mirad por vosotros ¿quiénes? Los ancianos del verso 17. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ahora, ¿un obispo tiene rebaño? ¿Un anciano tiene rebaño? ¿Quién tiene rebaño? Un pastor. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar. De nuevo, el apacentar tiene que ver con el oficio pastoral, con el cuidado pastoral, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre.
Primera de Pedro capítulo 5, verso 2. Ya vimos este texto, pero creo que es bueno verlo de nuevo. Primera de Pedro capítulo 5, desde el verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué cosa? Apacentad. A ver, ¿por qué le dice a un anciano que apaciente? Si el apacentar es la labor de un pastor, no de un anciano. ¿Por qué le dice eso? Porque el término anciano, el término obispo, el término pastor se puede usar indistintamente. Indistintamente. Los ancianos acá eran pastores, por eso a ellos se le dice apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, y describe la forma en que se deben de cuidar. Por último, en Efesios capítulo 4, verso 11, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros. Ahora, lógicamente, la palabra que nosotros más utilizamos es pastor, ¿no? Pero déjeme simplemente mencionar esto. Tanto el anciano, tanto el obispo como el pastor, si bien es cierto, son palabras distintas que describen la misma función o que describen el ejercicio del ministerio de estas personas, hay palabras que en un sentido van a resumir esa función, ¿no? Y podríamos mencionar algunas palabras. Madurez, en el caso del anciano; cuidado, protección, en el caso de un obispo; alimentación y protección, en el caso de un pastor. Son en un sentido, es lo que un pastor dentro de una iglesia, indistintamente la denominación, si le llaman obispo, si le llaman anciano, si le llaman pastor, indistintamente esta persona debiera hacer esto, ¿no? Debiera ser una persona madura en su fe. De hecho, lo vamos a ver más adelante cuando veamos las características, las cualidades. Dice que no debe ser un neófito. No sea que caiga en la tentación del diablo, ¿no? ¿Y cuál es la tentación del diablo? El orgullo, la vanidad. Entonces no tiene que ser un neófito, tiene que ser una persona madura, madura en definitiva, madura en su fe. Debe cuidar, pero también debe procurar la buena alimentación del rebaño, de las ovejas. Ahora, miremos, todo esto fue la introducción nomás, ¿no? Entonces miremos ahora lo que Pablo dice. Voy a tratar de ser bien breve solo en el versículo 1. Me voy a quedar solo en el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, ¿qué cosa? Buena obra desea. Palabra fiel. Fíjese que esta expresión, palabra fiel, es una expresión que solo utiliza Pablo en las epístolas pastorales. Y tiene que ver con el hecho de que son verdades que los creyentes necesitan conocer. Por ejemplo, en el 1.15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esa palabra fiel es una palabra que todo el mundo debiese escuchar. El Evangelio es una verdad que todos, sin excepción, debieran escuchar. Pero cuando Pablo introduce en este pasaje lo que va a hablar, dice de nuevo, palabra fiel. ¿Por qué? Porque, hermano, déjeme decirle, todo hermano, todo creyente dentro de una iglesia debe comprender claramente qué es ser un pastor y cuáles son las cualidades o las características que un pastor debiese de tener para ejercer el ministerio pastoral. ¿Sabe por qué lamentablemente hay tanto abuso en iglesias? Porque muchos creyentes no comprenden bíblicamente qué es un pastor. Yo no sé si usted recuerda a los más antiguos, porque si yo les pregunto a los más jóvenes, ¿cuántos de ustedes escucharon hablar de el comandante Cristian Casanova? ¿Cuántos de los más jóvenes escucharon hablar del movimiento teocrático? Del movimiento revolucionario Jesucristo. ¿Escucharon hablar alguna vez de eso, no? ¿No? Bueno, los de mi edad tienen que haber escuchado. ¿Sí o sí?
Edgar, tú no, porque no es de tu época de cuando viniste a Chile. Durante la década de los 80 se levantó un movimiento cristiano dirigido por un hombre llamado Cristian Casanova. El obispo Casanova, el comandante Cristian Casanova, tenía una particularidad. Se vestía con chaqueta militar, con boina, una boina negra. La boina tenía una cruz. El hombre tenía el pelo más o menos largo, tenía barba. ¿Se asimilaba a quién? Al Che Guevara, ¿no? Y levantó un movimiento impresionante de jóvenes. Este movimiento tuvo una particularidad. Eran los últimos años de la dictadura militar y ellos se levantaron para alegar en contra de la dictadura militar. Cuando era el Te Deum evangélico en la catedral ahí en Jotaveche, ellos iban al frente de la catedral y protestaban. Y protestaban contra Pinochet. Pero era un grupo cristiano. No sé si se acuerda que en esos años en televisión empezó la apertura moral, entre comillas. Y había un programa de televisión que se llamaba Sabor Latino, donde aparecían puras vedetas. Y eso se transmitía desde un teatro que estaba en Mirarrázaval, el Teatro California. ¿Qué es lo que hacían los teocráticos? El día que se grababa el programa de televisión, ellos iban y montaban una protesta al frente del teatro y tiraban desperdicios, cabeza de pescado al teatro. ¿Por qué? Porque era inmoral. Ellos se iban a la tercera, a donde estaba la tercera en Vicuña Maquena, porque en la tercera también se imprimía la cuarta. Y rayaban los muros. ¿Y qué decían rayaban los muros? La cuarta es inmoral. ¿Por qué? Porque recuerden los más antiguos, que la cuarta siempre venía en la portada, venía una niña pobre. ¿Sí? Porque tenía poca ropa. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de eso, no? Bueno, esta semana, hermanos, salió una noticia. El comandante Casanova murió los primeros días de octubre. Y se empezaron a conocer las verdaderas historias del comandante Casanova. Resulta que el comandante Casanova tenía sobre 3 matrimonios. Y cada matrimonio era con una mujer más joven. Pero aparte de los matrimonios, tenía un montón de hijos por fuera. Casi todos, no mezclemos, no estoy hablando de profetas. Casi todos los matrimonios, casi todos los hijos eran con mujeres menores de edad que habían llegado a la congregación. La pregunta es, ¿quién era el inmoral? ¿La cuarta? Pero no era cuestionado, ¿no? Porque hay ciertos grupos religiosos donde no se puede cuestionar al ungido de Jehová. ¿Cómo vamos a acusarlo? ¿Cómo vamos a hablar de él? Si es el siervo del Señor. Hermano, cuando nosotros ignoramos lo que la palabra del Señor enseña acerca de las personas que deben estar al frente de una congregación, nos exponemos a ese tipo de cosas. Tristemente. Tristemente. ¿Sabe lo triste de toda esta situación, no? Yo le mandé el reportaje a mi cuñado. Porque mi cuñado pasó por los teocráticos. Probablemente, no sé si ustedes conocen a Javier Zúñiga, a los que lo conocen, pasó por los teocráticos. Amén. ¿Sabe por qué estoy diciendo esto? Cuando le mandé el reportaje a mi cuñado, él me contestó, me escribió, me dice triste, porque es así como se desprestigia el Evangelio. Y es verdad. Es así como se desprestigia el Evangelio. Al final somos todos lo mismo. Caemos todos en el mismo saco. Buenos y malos. Cuando un tipo es acusado porque estafa a la gente, se queda con la plata de la gente, caemos todos en el mismo saco. A todos nos cuestionan, por más que tengamos una contabilidad ordenada. A todos nos cuestionan. Por eso que es importante que nosotros entendamos y conozcamos qué significa bíblicamente, cuáles son bíblicamente las responsabilidades que debe tener una persona que oficia como pastor dentro de una iglesia. Pero también, ¿sabe por qué? Porque hay veces en las cuales nosotros demandamos de un pastor algo que no es la labor de un pastor.
estoy terminando de enseñar eclesiología en la facultad y tuve que preparar un cuestionario con preguntas para el examen final. Una de las preguntas que agregué fue la siguiente, que es una pregunta que he venido agregando generalmente a los exámenes cuando he enseñado esta materia en años anteriores. ¿Cuál es la responsabilidad de la familia del pastor para con la iglesia? Bíblicamente hablando. ¿Cuál es la responsabilidad de la familia del pastor para con la iglesia? No me conteste ahora, piénselo, porque no lo vamos a ver hoy día, solo vamos a ver la próxima semana. Ahora, déjeme decirle, ¿no? Solo para darle una idea. En una ocasión, haciendo esta pregunta en el Instituto Bíblico en Cuatro Álamos, eran 5 alumnos, 5 varones. Cuando les pregunté, 3 varones me contestaron 2 páginas completas, de lado y lado, con las responsabilidades de la familia del pastor, las responsabilidades bíblicas de la familia del pastor para con la iglesia. Entonces, para que se haga una idea, ¿no? Y piense, ¿cuál será la responsabilidad? La próxima semana me contesta. ¿Ya? Déjeme seguir. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, ya dijimos, ya sea el ministerio del pastor, del anciano o el obispo, buena obra desea. Y acá hay una palabra interesante, anhela. ¿Sabe qué significa ahí literalmente la palabra anhelar? Tiene que ver con el esfuerzo que alguien hace por alcanzar o lograr algo. Ahora, no hay nada de malo en esforzarse, hermano. De hecho, hay un montón de mandatos bíblicos que nos dicen que debemos esforzarnos. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Hermano, el ministerio demanda esfuerzo. Si usted pretende o si usted piensa que todas las respuestas de oración que usted hace al Señor le van a llegar a la puerta de su casa, está equivocado. Hay cosas que tiene que hacer usted. Usted tiene que orar y tiene que actuar. Me gusta la historia de un pastor que llegó a un pueblo antiguo con gente mayor, que venía de un periodo de sequía importante y era un pueblo agrícola. Y lo primero que le dijeron al pastor, pastor, necesitamos que ore por lluvia. Y el pastor dijo, muy bien, vamos a empezar a orar todos los días, todo el pueblo por lluvia. Y fijó una hora en la cual todo el pueblo tenía que orar por lluvia. Y dijo, vamos a poner un plazo, un mes, a ver cómo nos va. Y todos los días orando a una hora determinada, todo el pueblo por lluvia, hasta que llegó el fin del periodo. Y fueron a reclamarle al pastor, pastor, usted es un fracaso. No tiene fe, pastor. ¿Por qué? Hemos estado orando por lluvia y no ha llovido. Esto es su culpa, usted no tiene fe. Es un mal pastor. Y el pastor le dijo, muy bien, nos vamos a juntar en tal parte, vengan por favor, traigan su vehículo, vamos. Le dijo, por favor, abran la cajuela del auto, el maletero del auto. Empezaron a abrir las maleteros, y miró y dijo, lo que pensaba. Sí. Dijo, ok, sí. Ya me di cuenta dónde está el problema. No es mi fe, es la fe de ustedes. No, pero si usted hubiese orado con fe, hubiese llovido. No, si lloré con fe. Y fue y abrió el maletero de su auto. ¿Y qué es lo que tenía dentro? Un paraguas. ¿Y qué es lo que no tenían los otros? Un paraguas. Y él les dijo, si ustedes hubiesen orado con fe, tendrían un paraguas. Porque hubiesen esperado la respuesta del Señor, la lluvia. Hermano, déjeme decirle, servir al Señor demanda esfuerzo. No es solo orar para que las cosas sucedan. No estoy diciendo que voy a orar y voy a hacer que las cosas sucedan, pero voy a hacer lo que a mí me toca para que esas cosas pasen, para que el Señor lleve adelante esas cosas que deben pasar. La expresión acá, el que anhela, describe eso, el esfuerzo personal. Pero no solo dice que el que anhela obispado, buena obra. No solo dice que el que anhela obispado, también dice buena obra, ¿qué cosa?
desea. Y el deseo aquí se refiere a una pasión interna muy fuerte. Y esa pasión interna muy fuerte es en definitiva la que mueve a la acción externa. Hermano, déjeme decirle que el ministerio pastoral no es el resultado del capricho de una persona. No es que a mí se me antojó hoy día, me levanté hoy día con ganas de ser pastor, así que soy pastor. Y fundo mi iglesia, ¿no es cierto? Ya armo mi iglesia y listo, y soy pastor. No, yo soy pastor, así que voy a empezar a hacer cosas de pastor. Voy a empezar a visitar, voy a empezar a llamar, voy a empezar a hacer cosas de pastor. No. No, el ministerio pastoral no es el fruto, no es el resultado del capricho de un hombre, sino que es el resultado del llamado de Dios en la vida de un hombre. Es el resultado del llamado de Dios en la vida de un hombre. ¿Y cómo lo vemos esto? No sé si se acuerda usted, pero el profeta Jeremías dice algo interesante en Jeremías capítulo 20. Jeremías no quería hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Llega un punto en su vida que hablar lo que Dios le ha dicho que hable le es incómodo, porque tiene que emitir puro juicio y la gente lo mira mal, porque tiene que decirle a la gente cosas desagradables y la gente no está contenta, no está conforme con él. Pero Jeremías, ¿qué es lo que dice? Jeremías capítulo 20, verso 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Y me gusta esta parte. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Sabe que hay un punto en el cual nosotros tenemos que decir, Señor, ya está? Fui porfiado, traté de arrancar del llamado, no pude. Me rindo. Y me encanta cómo termina esta parte, ¿no? Verso 9, la parte final del verso 9. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Fíjese lo que dice. Trate de sufrirlo. Probablemente si usted habla con pastores, no hable conmigo, hable con otros pastores. Y le pregunta si es que este pasaje describe en algo su vida. Yo estoy seguro que le va a decir sí. No describe en algo mi vida. Describe en mucho mi vida. Hermano, déjeme, y voy a terminar con esto. Y aquí es donde se ríen los muchachos, saben que son como 20 minutos más. No, termino con esto. El ministerio pastoral no es el fruto de un capricho. Por caprichos personas han iniciado ministerio, pero así le ha ido. Eso es lo que han durado, lo que dura un capricho. El ministerio pastoral no es el fruto de un capricho. El ministerio pastoral es el fruto de un llamado divino, porque es Dios quien pone este deseo, este fuego interno, esta pasión interna en el corazón, al cual uno no puede resistirse. No puede resistirse. Vamos a quedar hasta aquí porque ya son las 1:30 y tarde y necesitan ir a casa. No quiero que se sigan yendo. Entonces oramos.